Los fantasmas, esas entidades incorpóreas, altamente misteriosas y terriblemente incomprendidas. Aunque comúnmente los entendemos como la manifestación del espíritu o alma de una persona fallecida que permanece en el mundo de los vivos, hay mucho más detrás de esto. Las creencias en fantasmas existen en prácticamente todas las culturas del mundo y varían según las tradiciones religiosas, folclóricas y espirituales. Hoy les echaremos un breve vistazo a los fantasmas y las entidades malignas. Programa dedicado a Toño Zamudio. Buenas noches, bienvenidos a Horror Sapiens, yo soy Suspiria, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de la lluvia. Si es la primera vez que nos sintonizas, este programa se graba en vivo todos los martes a las 21:15 horas, tiempo de la Ciudad de México, por twitch.tv/Horror Sapiens 1. Al terminar, el programa se sube sin cortes ni ediciones a YouTube con Suspiria para aquellos miembros de nuestro auditorio que no hayan podido estar presentes. Sin cortes ni ediciones, así que cualquier cosa puede suceder. Si te interesan los temas relacionados con el horror, el cine, la literatura, lo heterodoxo, la magia y el ocultismo, te recomiendo fuertemente suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita porque siempre hay algo interesante que ver. Si te gusta el contenido, dale like y compártelo con quien más confianza le tengas. Y ahora sí, entremos en materia. En español tenemos definiciones entre los fantasmas y los espíritus malignos, pero ¿realmente son lo mismo? Más o menos, pero no del todo. La palabra fantasma procede del griego antiguo fantasma, que deriva de fantaso, que significa hacer visible, mostrar, aparecer. O sea que un fantasma es una aparición. Tiene la misma etimología de feno, que significa mostrar o hacer brillar, de donde viene la palabra fenomenología o fenómeno. De esta misma raíz se va a pasar como fantasma igual a el latín y de ahí al español. Y se entiende un fantasma como la manifestación de una persona fallecida que permanece en el plano terrenal. Son las almas, espíritus, energías, según la religión, de individuos que no han logrado cruzar al más allá por alguna razón y se quedan en un lugar específico o están ligados a ciertas personas u objetos. En este sentido suelen ser restos energéticos de una persona que alguna vez vivió y estar ligado a lugares, eventos o personas particulares hace que se manifiesten de diferentes formas. Van a haber fantasmas visuales, es decir, que puede uno ver ahí la imagen, pueden ser apariciones, pueden ser sombras, van a haber fantasmas auditivos, es decir, que uno los escucha, ya sea repetir un nombre o decir una frase o que estén provocando algún tipo de ruido. Van a haber otros que se relacionan con olores, usualmente con el olor a nardo, esta flor de cementerio. Y también van a haber algunos que van a manifestarse físicamente, van a mover objetos o pueden causar frío, etcétera. A menudo a los fantasmas que se quedan se les asocia con una causa pendiente, un asunto no resuelto, un apego emocional, una muerte repentina o violenta que les impide avanzar porque no saben que están muertos. Si este fuera el caso, uno se preguntaría si el constantemente repetir la acción de ciertos fantasmas que se aparecen el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, repitiendo el asesinato suyo, pues esta acción correspondería con una condena o castigo que hubieran hecho en vida, o por qué estar repitiendo la secuencia. Por su parte, además de los fantasmas, van a estar los espíritus. Y los espíritus es algo más amplio, se puede referir a cualquier entidad no física o incorpórea. Si tiene personalidad, se le llama entidad, que pudo o no haber sido una persona viva. ¿Qué quiere decir esto?
que puede tratarse de un alma o puede tratarse de algo más. Si bien todos los fantasmas pueden considerarse espíritus, no todos los espíritus o entidades van a ser fantasmas. El concepto del espíritu o la entidad tiene que ver con una esencia no física y que pueden tener cierto grado de conciencia, y por eso pues se pueden incluir algunas almas de difuntos, que es donde se cruza con la definición de los fantasmas, pero también con estas entidades no humanas, espíritus de la naturaleza, los famosísimos elementales, espíritus guía, ángeles, demonios o incluso energía, ya sea de una persona o colectiva. No siempre estas entidades van a estar ligadas a un lugar o un evento específico. De hecho, se pueden mover libremente entre planos. No es que si entras a una casa y siempre ves una imagen, pues esa imagen posiblemente sea de un fantasma. Pero si ves esa imagen en el parque, en la casa, en otro estado, etcétera, entonces se trataría de un espíritu o una entidad que se puede mover con toda libertad. Y no solamente eso, sino que estas entidades pueden tener diferentes intenciones. Algunos van a ser pues benévolos, van a ser espíritus guías, ancestros que cuidan. Otros van a ser neutrales, pues nada más están conviviendo el espacio y a lo mejor tienen curiosidad de qué sucedería o cómo reaccionaríamos a alguna cosa, pero también se dice que hay algunos que pueden ser malévolos. En este caso, pues serían demonios o espíritus oscuros. Lo que sí es cierto es que en muchas religiones, el cristianismo, el hinduismo, el budismo, donde se cree que el alma puede quedarse atrapada en el mundo que vivió, eh, es donde con más frecuencia se van a registrar los casos. Muchas veces se dice que es porque no tuvieron los ritos funerarios adecuados, que a lo mejor lo pusieron a esta persona en una fosa común porque no supieron quién era y no tenía una identidad, o alguna venganza, ¿no? Que se hayan deshecho del cuerpo y lo hayan enterrado en Tierra No Santa o en algún lugar en el que no pueda ser reconocido y visitado por sus seres queridos. Han habido muchísimos estudios sobre los fantasmas. En parapsicología, por ejemplo, eh, se va a intentar estudiar todos los fenómenos que tienen que ver con lo paranormal, es decir, lo que es más allá de lo habitual. Las apariciones, estas visuales, las psicofonías, que se refiere a todo el sonido, o los objetos que se mueven solos, es decir, por telequinesis. Y no hay hasta la fecha una sola prueba científica concluyente que diga los fantasmas sí existen. Aunque las personas afirman haber tenido estas experiencias sobrenaturales, la ciencia los va a tratar de explicar, va a decir que estos fantasmas pues son más que nada parafrenias, alucinaciones, sugestión, ¿no? El que de repente estés en un lugar y te venga un recuerdo, te venga una sensación y tú voltees con el rabillo del ojo, veas algo y ya no lo veas, entonces que el cerebro actúa rápidamente tratando de darle sentido a esa sombra fugaz, campos electromagnéticos, hayan por ahí algunos sonidos de baja frecuencia, gente con trastorno del sueño, como la parálisis del sueño, o gente que esté tomando cierto tipo de estimulantes que le hagan eh, ver más de lo que realmente hay. Eh, el cerebro siempre está despierto y siempre trabaja más rápido que nuestra conciencia, y eso es lo que dicen los científicos. Eh, Sobre los infrasonidos, estas ondas de baja frecuencia eh, que se pueden sentir en algunos lugares, pueden causar ansiedad, sí pueden hacer que la gente empiece a pensar que está viendo sombras y eh, afectar el cerebro de tal manera que se tenga la sensación de que hay una presencia. Pero la gente también le gusta
hablar de los fantasmas residuales, las improntas. Son el tipo más común. Son fantasmas que no tienen conciencia, que no interactúan y van a estar repitiendo patrones específicos del pasado en lugares específicos. Por lo tanto, no van a reconocer ni interactuar con las personas que los presencian. Y ejemplos, ¿no? Alguien que dice que vio cruzar un soldado marchando por un campo de batalla antiguo, la mujer que baja la escalera en una casa antigua, siempre a la misma hora, sonidos de fiestas, de juegos infantiles, de conversaciones en casas que llevan años deshabitadas y con vecinos lo suficientemente lejos como para no pensar que se coló el sonido del piso de arriba o la habitación de al lado. Estos fantasmas residuales por lo general son benignos, neutros o inofensivos y parecen no saber que están muertos, entonces llevan su cotidianeidad. Por otra parte, van a ver también los llamados fantasmas inteligentes o interactivos, y estos, a diferencia de los residuales, sí van a tener una conciencia, pueden interactuar con el entorno, con los vivos. De hecho, muchas veces intentan comunicarse con las personas con el fin de conseguir que les ayuden o para ayudarlos advirtiéndoles de algún peligro. También hay algunos mala onda que tienen una venganza, otros que están muy desesperados porque necesitan enviar un mensaje y se cree que son las almas o espíritus de personas fallecidas que por alguna razón no cruzaron al otro lado. Estos son los fantasmas que son invocados en las sesiones espiritistas, las famosísimas séances, donde se dice que pueden responder a preguntas o solicitudes. A veces se posesionan del medium y pueden, a través de la escritura automática, decir frases, o hablan a través del medium, o pueden dar algunos golpes, mueven objetos, se escuchan voces, además de las voces de los presentes. Y dentro de los que mueven los objetos pues van a estar los poltergeist, los espíritus ruidosos, de los que voy a hablar a continuación. ¿Qué más hacen estos interactivos, inteligentes fantasmas? Encienden, apagan luces, manipulan aparatos electrónicos, que se prende la radio y se apaga la radio, y de esta manera están buscando llamar la atención de los vivos para revelar aquella intención que tienen. Y siempre tienen una razón detrás que hace que hayan permanecido en un lugar. Suele ser una tarea inconclusa, puede ser el apego a un lugar, el apego a alguien, ¿no? A lo mejor dejaron a una persona enferma o dejaron a un niño pequeño y se deciden quedarse para cuidar de esta persona. Y quienes los presencian dicen que se manifiestan como sombras, figuras semitransparentes, y que cuando son voces suelen repetir o una frase o un nombre. Y vámonos con los que siguen, los poltergeist, del alemán polter, ruido, y geist, fantasma. Algunos teóricos dicen que no siempre son espíritus descarnados, sino que pueden ser manifestaciones de energía psicocinética inconsciente generado por personas vivas en momentos de mucho estrés, usualmente adolescentes o gente que entra en la pubertad, tiene demasiada energía, tiene cambios hormonales y toda esta energía propia del cuerpo como que sale como cuando tira uno una piedra en un lago y la ola va abarcando cada vez más y que vienen por ahí, dicen. Se asocian estos fantasmas con fenómenos físicos, golpes, pero no un golpe así sino un golpe así fuerte, objetos que se lanzan con violencia, vibraciones, puertas que se abren y cierran, las luces, suelen hacer muchísimo ruido, por eso se llaman poltergeist, y se manifiestan súbitamente, esporádicamente, solo cuando hay ciertas personas presentes y se les considera más una fuerza o energía que una aparición visual clara. Entre los casos más estudiados de los poltergeist
está en el de la familia Bell, en Tennessee, donde pues hay una entidad que estuvo acosando a la familia con ruidos, golpes e incluso agresiones físicas, por lo cual se decía que no era un poltergeist, sino que era una entidad maligna, a saber. Las apariciones, estas visiones fantasmales, pueden ser tanto fantasmas residuales como inteligentes, depende de si interactúan o no, y lo que los distingue es que tienen una figura de forma humana, humanoide si acaso, a menudo son traslúcidos, con una apariencia como etérea, como nebulosa, pueden aparecer y desaparecer repentinamente, como la figura de una persona caminando por un pasillo y gira a la esquina y pues ya no está esa persona ahí. Otro tipo de entidad van a ser las sombras, estos fantasmas de la sombra, que se van a manifestar como estas siluetas oscuras, no van a tener rasgos definidos, se mueven rápidamente y usualmente lo ve uno por el rabillo del ojo, voltea y ya no lo ves más, ¿no? Desaparecen a esta velocidad. Eh, Muchos los consideran seres de otra dimensión o de naturaleza demoníaca. Si son benignos, luego hay veces que se piensa en esta orbe, este como círculo de luz que aparece en ciertas fotografías. Y pueden parecer observadores y suelen provocar una sensación de miedo o incomodidad por, por esta falta de estructura y no poder asirlo o verlo o lo que sea. Hay gente que dice, es que si yo veo el fantasma así semitransparente de una persona, pues ya sé que está ahí una persona, pues si yo veo una sombra, yo no sé qué es y entra la gente en pánico. Eh, Así que hasta ahí con las sombras. Por otra parte, va a haber también lo que se le llama el ectoplasma. No es un tipo de fantasma en sí, es una sustancia etérea, blanquecina o grisácea, como una bruma, como un algodón, como una nubecita, que puede emanar de los mediums o directamente de la entidad. En el Scooby-Doo pues, siempre el ectoplasma pues, va a ser así como un gel que queda ahí embarrado en algún sitio y se cree que es la manera en que los fantasmas pueden amasar materia para manifestarse físicamente. Puede tomar formas reconocibles como de una persona o de un objeto, pueden ser amorfos y se le relaciona con estos fenómenos, les digo, de materialización o desmaterialización. En el caso de los mediums, cuando eran poseídos por el fantasma, usualmente entraban o por la nariz o por la boca y también de esa manera van a ser exhalados. En internet van a encontrar muchas fotos de ectoplasmas si tienen curiosidad, sobre todo antiguas de sesiones espiritistas, todo lo de los mediums, por aquí chequen el link, ¿no? Y eh, pues no se tiene nada que temer de los ectoplasmas. Van a ver también las que se llaman apariciones de crisis, que es cuando un ser querido que fallece se aparece ya sea poco antes de morir, en el momento de morir o después de muerto. Eh, y usualmente a quien se le aparece es una persona que no sabe que está ha fallecido y mucha gente reporta no haber soñado con la abuelita justo en el momento en el que la abuelita estaba muriendo o ya fallecida o que todo el día está pensando en la persona y resulta que la persona estaba en sus últimos momentos, llama, se despide de la persona y a las pocas horas la persona desaparece. Asimismo, también va a haber gente que jura ver fantasmas de sus animales, ¿no? Que de repente llegan a la cocina y escuchan un ruido y voltean al casito y sienten que ven ahí a su mascotita
comiendo, ¿no? Sus croquetitas o bebiendo agua o lo que sea. Y obviamente pues todas estas no tiene uno nada que temer. Pero cuando entra uno con las entidades malignas, estos espíritus, estos espectros, muchas veces van a jugar de acuerdo a los testimonios de las personas. Yo no soy científico, estos son testimonios que me encontré, que de repente se aparece como si fuera un familiar fallecido o lo que sea, realmente tiene una mala intención. Se puede aparecer como sombra, se puede aparecer como una persona desconocida, y llegan a ser reconocibles, parecen reales, parecen personas vivas. Eh, estas entidades negativas, lo que las caracteriza principalmente es que van a tener intenciones hostiles, maliciosas, destructivas, y no necesariamente fueron humanos que se quedó el fantasma. Pueden ser un demonio, un ser del bajo astral, incluso una energía oscura creada por emociones humanas. Estos fantasmas van a ser agresivos, manipuladores, peligrosos, y van a tener una interacción fuerte con los humanos porque su propósito es controlar para poder dañar a las personas, para poderlas manipular a que cometan cierto tipo de actos. Estas son las entidades de las que se habla en las posesiones, ciertas enfermedades, pesadillas, ataques físicos o mentales, que de repente hay gente que está encerrada en un psiquiátrico y habla y describe esta entidad que se le está presentando y que hace que tenga tanto sufrimiento. Se dice que estas entidades malignas se van a alimentar del miedo, del odio y del sufrimiento. Miedo, odio y sufrimiento son los tres alimentos que más los jalan. Y en religiones como el cristianismo y el islam se va a decir que son demonios, son seres del infierno y demás. En las prácticas ocultistas se habla de entidades invocadas o que pueden ser conjuradas, es decir, creadas por la magia negra para amarrarla a una persona a la que se le quiera crear el mal. Hay muchísimas historias acerca de los fantasmas en el cine, en las series, en la literatura. Digo, la película, si no han visto El Sexto Sentido, vale mucho la pena verla. Los otros, los que son románticos, vean Ghost, esta sombra del amor con el Patrick Swayze. En las series pues, tienen por ahí Supernatural, El Encantamiento de Hill House, la serie Ghosts, Fantasmas, que está ahorita en Netflix, que es muy graciosa. Es una comedia de enredos de qué pasaría si un vivo pudiera ver a los fantasmas y cuál sería la relación. Está muy divertida. Van a haber videojuegos también, Fantasmofobia, Fatal Frame. En literatura, bueno, pues, o sea, los fantasmas más famosos que se les ocurran, ¿no? En Shakespeare, quizás su fantasma más famoso sea el del rey Hamlet, el papá de Hamlet, el protagonista del Ser o No Ser, porque en la historia, los que no estén familiarizados con Hamlet, les digo un poquito, pero no les doy spoilers. Este muchacho Hamlet es hijo del rey Hamlet, lo mandan a estudiar fuera y de repente lo llaman que ha muerto su padre. Llega, él está desesperado porque él amaba a su padre profundamente, no puede dormir, está paseándose por el castillo y el fantasma del rey Hamlet se le aparece para decirle que él fue asesinado, cómo fue asesinado y quién lo asesinó, y va a quedar en manos de su hijo Hamlet el darle paz al alma de su padre, quien está pidiendo venganza de sus enemigos, y esto pues es lo que va a ir desencadenando la tragedia.
También en el famosísimo cuento de Navidad de Charles Dickens, también tenemos enlace por acá, vamos a tener el fantasma de Jacob Marley, el socio del protagonista, Ebenezer Scrooge. Van a estar el fantasma de la Navidad pasada, presente y futura, revelándole valiosa información al protagonista sobre lo que es. Estos son fantasmas que vienen a darle un aviso al pobrecito Scrooge de lo que le va a suceder. Va a estar también por ahí el fantasma de Canterville, este cuento de Oscar Wilde, que es muy divertido, de una familia estadounidense que pues se va a Inglaterra, tiene una casa y en esa casa siempre estuvo este fantasma, es decir, Simon, y los trata de asustar, ¿no? Por las noches arrastra las cadenas y en la mañana siguiente pues le dejan su latita de aceite, ¿no? Para que ya no le rechinen las cadenas y los deje dormir. Deja manchas de sangre donde hubo asesinatos y los niños las cambian por colores, o sea, se las ven negras, nomás no los puede espantar. Y es interesante esta sátira, ¿no? Sobre las diferencias culturales, sobre la interpretación de los hechos, la exploración de la melancolía y la frustración del fantasma, ¿no? Estoy aquí por la eternidad, siempre he asustado y ahora ni siquiera puedo asustar, caray, ¿no? Entonces, vale mucho la pena, no les doy el final por si quieren leerla. Ya les había dicho de Hill House, de Shirley Jackson, y es interesante porque aquí no es nada más que haya fantasmas en la casa, sino que la casa es una entidad en sí también, ¿no? Y esta presencia palpable, opresiva, que va a estar manipulando las mentes de los habitantes. Va a estar también por ahí una novelicísima de la que no se puede hablar sin dar spoilers y quizás por eso no la he tocado, que es Otra Vuelta de Tuerca, escrita por Henry James, donde van a estar los fantasmas de Peter Quint y la señorita Jessel, donde la historia es muy simple. Contratan a una institutriz para que se haga cargo de los sobrinos de un hombre millonario, va a una entidad remota, va a esta casa en medio de la nada, y según va hablando con los niños empiezan a pasar una serie de cosas y la institutriz se da cuenta de que Peter Quinn y Miss Jessel, la señorita Jessel, estuvieron corrompiendo a los niños de maneras espeluznantes. Pero uno llega a pensar, bueno, es que sí existen los fantasmas o no, o realmente los niños están embromando a la institutriz, ¿no? Entonces, el terror psicológico de la vuelta de tuerca, bueno, es maravillosa. También hay muchos fantasmas de muertos en batalla, desde la Ilíada, que se le aparece Patroclo a Aquiles, todos estos relatos irlandeses, ¿no? Alrededor de Morrigan también. Un abrazo a Guillermo Henry. Su narración de Morrigan es maravillosa. ¿Quién más? En La Mujer de Negro, pues también esta dama, ¿no? Que escrita por Susan Hill, que quienes la ven pues van a sufrir alguna consecuencia, ¿no? Y es pues es el arquetipo del fantasma vengativo y desesperado. También por ahí a los que les gustan las historias de aventuras, pues va a estar el Capitán Van der Decken, del holandés errante, esta nave fantasma. Es más un mito y una leyenda naval que un personaje, pero se ha escrito mucho sobre ellos, han inspirado en los Piratas del Caribe, pues este fantasmita, ¿no? de David Jones que va por debajo del agua y está convertido medio en molusco. Y el capitán, pues por sus acciones, va a tener una maldición y va a ser condenado a navegar eternamente. Y ha inspirado cuentos, una ópera de Wagner, folclore, películas, por representar esto, ¿no? La eternidad de la condena y la desesperación.
Por supuesto, también va a estar por ahí en la leyenda de Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza, esta criatura que pues busca la venganza, ¿no? Por ahí. Hay por ahí una película de Tim Burton con Johnny Depp y esta niña Cristina Ricci que está muy buena. Hay mucho sobre el jinete sin cabeza. Y finalmente, pues mi fantasma literario favorito por mucho, el convidado de piedra. En serio, tienen que leer teatro. Tienen que leer teatro, por favor, se lo suplico. Tirso de Molina va a escribir alrededor de 1630, es más o menos la época de Cervantes, de Shakespeare, para ponerlo en el mapa. Él va a escribir una historia que se llama El burlador de Sevilla, o sea, un hombre que se dedica a burlar mujeres que vive en Sevilla. Es un cuate que tiene su apuesta de ver a cuántas mujeres les arrebata de su inocencia y su virginidad, y hace todo tipo de atropellos. Este personaje se llama Juan y va a inspirar, por supuesto, todos los Don Juanes posteriores, Don Juan Tenorio, el Don Juan de Lord Byron, etc. Pero fue tan exitosa en su momento esta obra que el público le pidió a Tirso de Molina una segunda parte que se va a llamar El convidado de piedra, que va a ser un fantasma vengador. Y es que en El burlador de Sevilla, Don Juan va a asesinar a Gonzalo de Ulloa, el comendador, le van a hacer una estatua y va a regresar a través de la estatua para hacer justicia divina, confrontar a Don Juan por sus pecados, especialmente el asesinato del comendador, por supuesto, y a llevárselo al infierno. Es una obra que obsesionó a muchos pintores, incluso esta imagen que estamos viendo, ¿dónde está? Acá está. Esta imagen que estamos viendo es de Goya. Qué buen pintor Goya, también se merecería un programita por acá. De las entidades malignas, pues vamos a tener por acá el Orla, que ya habíamos hablado del Orla en otro programa de Horror Sapiens. Esta cuento largo, noveleta, pónganse de acuerdo, de Guy de Maupassant, sobre esta entidad invisible y parasitaria que llega en un barco, alguien la ve y va a envolverlo y a consumir su fuerza vital, ¿no? Es un miedo más moderno, ¿no? A lo desconocido, a la locura, aparte es como medio vampira la entidad del Orla. Eh, Otra entidad maligna, fantasma del mal, pues obviamente va a ser Freddy Krueger en todas las diferentes entregas de La pesadilla en la calle del infierno, que pasó en 1984. Stephen King, bueno, entidades malignas, la que quieran. Quizá la más famosa sea Pennywise, de It, que lo vemos como un payaso, pero en realidad es una entidad terrible, ¿no? ¿Quién más está por ahí? Sauron, del Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien, con todas sus manifestaciones cinematográficas, pues también es una presencia del mal. En el folclore de Norteamérica, pues va a estar el Wendigo, ¿no? Este espíritu vampírico que habita los bosques, del que también hablamos en esta película de Voraz, que, que es un Wendigo, ¿no? Que se apodera de los hombres, empujándolos a cometer actos terribles. C.S. Lewis, que también hablamos de él. Está lleno de links el programa de hoy, con sus crónicas de Narnia, ¿no? Esta reina blanca que hace todo el mal. Y
que también va a estar inspirada en La Reina de las Nieves de Hans Christian Andersen, por ahí, todas las adaptaciones que se han hecho de la misma. En una novela de Clive Barker de 1986 que se llama The Hellbound Heart, el corazón atado al infierno, pues vamos a tener esta criatura de Pinhead, ¿no? La novela es buenísima, es un hombre que ya lo ha probado todo y quiere placeres más allá de todo lo que conoce. Y se le ocurre conjurar una serie de entidades de otra dimensión que pues se encuentran muy divertido, ¿no? Agarrarlo de su juguete. Si nos vamos hacia Lovecraft, Cthulhu y toda la banda del horror cósmico van a estar por ahí aterrorizando a todos los que se topan con el Necronomicon o que están en Miskatonic, en Ingolstadt, en todas estas partes donde sucede. Otra entidad maligna que también es, híjole, bien reconocida y bien espeluznante y que también va a tener su link, pero por supuesto que sí. El link del programa de Kaidan y Lafcadio Hearn y todos estos fantasmas y demonios de la literatura japonesa, que la estamos viendo ahorita, es Sadako Yamamura. En la versión estadounidense le pusieron el nombre de Samara. La historia de Ringu, el aro, es original de Koji Suzuki. Y y pues es este espíritu que se propaga, ¿no? Esta parte del contagio que resulta tan buena. Y mi último consentido de las entidades malignas, pues por supuesto va a ser Jareth, el rey goblin del laberinto, que va a estar inspiradísimo en el rey de los elfos de Goethe, esta entidad sobrenatural, maligna, seductora, que va a perseguir y matar niños, y se vuelve icónica la figura en la cultura alemana, ¿no? Los peligros de esta naturaleza salvaje, de lo desconocido, de desobedecer, de andar diciendo lo que no estás diciendo porque lo puedes conjurar y todas las cosas que den muchísimo miedo. Y saludos en el chat por acá a Cobalt, Venom, Shipeki, que dice que Pennywise es un Bogart, así haciendo el crossover con Harry Potter. Pues sí, en Harry Potter también los dementores. No, nada más de Harry Potter nos tendríamos mitología para la que quieran. Robó muy bien todas las fuentes la señora Rowling, lo que sea de cada quien. Saludos a Silvia, ¿quién más anda por acá? A Jess, a Spiegel, a Cobal ya lo saludé, a Soco, a Ale y a Godot, por supuesto que a Godot, Antonio Zamudio, por supuesto que saludo también, pues este programa dedicado a ti, bueno, porque esa vez que nos juntamos a hablar de fantasmas, y si ya está el link, pues meto acá el link del programa que hablamos. No nos dio tiempo a hablar de absolutamente nada, porque los dos teníamos muchísimas cosas que contar. Así que, pues muchísimas gracias por acompañarme en este programa sobre los fantasmas, dedicado a Toño Zamudio, por si no lo había dicho 800 veces. Y nos vamos a ver en la próxima emisión, que es un tema del que he querido hablar desde hace muchísimo tiempo, que todo el mundo lo quiere, pero que nadie lo pide. Este va a ser nuestro siguiente programa. Voy a hablar acerca de las ouijas. ¿Qué son? ¿Para qué son? ¿Quién las inventó? ¿Qué tan cierto es? ¿Cómo se maneja? ¿Qué pasa con las sesiones espiritistas? ¿Qué pasa si un grupo de adolescentes en una hojita hacen su ouijita para saber si todavía tienen el amor de alguna persona?
Bueno, todas estas preguntas y muchas más, así que si están viendo el programa y tienen preguntas sobre las ouijas, inmediatamente en comentarios, tecléenme ahí todas las preguntas que tengan, porque va a estar muy, muy bueno el programa de la ouija. Si les gustó el contenido a quienes nos ven por YouTube, eh, pues si se quieren suscribir, darle like, darle a la campanita, bienvenidos, muchísimas gracias. Y si nos quieren contactar, les digo, abajo del programa que ven en YouTube, ahí nos ponen todo lo que quieran. De momento no estamos checando ni Facebook, ni correo personal, ni ninguna de estas otras cosas. Así que, si tienen la sensación de que están siendo observados, con toda la amabilidad que les quepa, denle las buenas tardes a esa entidad, sean cordiales porque nunca saben con quién podrían estar tratando. Si quieren saber más de cómo manejar estas entidades, pues el programa con Toño Zamudio. Y sin más, por el momento me despido brevemente, deseándoles que todo les salga bien, bonito, a la primera, que hagan las cosas con amor, con ganas y que logren superar esta ola de calor que está demencial. Esto fue Horror Sapiens, Dulces Pesadillas.